La inflación del año que viene está prevista en 25%. ¿Por qué la luz aumenta el 55%, el gas 35%, el transporte 40%? ¿A qué se debe esa diferencia? Se debe a la inflación, esperamos que sea quizás un poco menos también, pero en el orden de ese número que dijiste. La realidad es que, por ejemplo, el caso de transporte, para ser bien específico en la explicación, nosotros recibimos, Luis, en diciembre del 2015 una situación tarifaria que era un gran descalabro en el transporte. El boleto colectivo valía hasta 3 o 4 veces más en el interior del país que en la área metropolitana. Falta de inversiones en infraestructura, que prácticamente en colectivo no había. Los colectivos circulaban en el conurbano en muchos de sus recorridos en calle de tierra, y cuando llovía no entraban. Los trenes, con todas las deficiencias que creo que no es necesario explicarlas porque son bien conocidas, y venimos haciendo gradualmente actualización para darle cierta lógica de funcionamiento al sistema, con muchas inversiones y con una necesidad de actualización tarifaria que tiene dos partes. Una parte es la inflación, que aumenta los costos y que esperemos que esto vaya desapareciendo paulatinamente porque tiene un impacto muy malo para la gente, y otra parte, arreglar estos desequilibrios de muchos años donde la tarifa no se tocó y recibimos este sistema totalmente subsidiado y con muy mala calidad y muy desequilibrado la realidad entre el interior del país y la área metropolitana. Si sigo este razonamiento con el 55% por poner la luz, ¿ya está? ¿Se equilibra? En el caso de la luz y el gas, sí, respecto a los subsidios. En el caso de transporte hay otra realidad. Una parte importante de los subsidios que hoy tenemos son subsidios que van directamente a la gente, y esto es un esfuerzo importante que hacemos todos los argentinos, ¿no? Porque el presupuesto es de la gente para acompañar a los más vulnerables y a los que viajan más. Hoy ten en cuenta que el que tiene tarifa social, que son 4 millones de personas para el transporte, tiene 55% de descuento. Pero perdón la interrupción, para que me quede claro. Con este aumento de la luz y el gas, 55 y 35, ¿no va a aumentar más que con la inflación? ¿No va a haber más que aumento siguiendo la inflación? Entiendo que sí. Perdón que insista, ¿cómo entiendo? No, entiendo, yo no manejo las tarifas de la luz y el gas, entonces si hay algún detalle finito que no quiero decirte algo que no está dentro de las áreas que manejo, pero por eso te digo, entiendo que sí, que en la luz y el gas estamos prácticamente o exactamente en los niveles de equilibrio a los fines de que solo aumente por inflación. O sea, se alcanzó. En el tema del transporte es distinta la situación. Digamos, el transporte tiene otra lógica de funcionamiento. Hay realidades distintas. Ten en cuenta que los trenes están subsidiados en más del 90%. Los colectivos aproximadamente un 60%. El transporte es un bien que cuanto más lo usás, mejor es. Porque si vos, cualquier persona deja su auto y se sube un colectivo, eso es bueno para la sociedad, es bueno para el sistema. Si vos dejas la luz prendida porque sí, eso es malo para la sociedad y malo para el sistema. Nosotros una parte de los subsidios la hemos ido direccionando directamente a las personas. Hoy una persona cuando viaja en colectivo con tarifa social automáticamente recibe un subsidio de parte del Estado. Claro. Una persona cuando hace un segundo viaje tiene un descuento del 50% directamente del Estado, un 75% en el tercer, cuarto y quinto viaje. Entonces hay una dinámica distinta en el caso del transporte. La última, porque no tenemos más tiempo, sé que se tiene que ir de viaje. No, de viaje no. Bueno, estoy en Puerto Madryn, que vine a inaugurar un muelle nuevo que hicimos para recibir cruceros, y estoy volviendo a Buenos Aires. Está muy bien. ¿Cómo pesa a la hora de hacer este cálculo que estamos mencionando, alcanzar reducir los subsidios, alcanzar la rentabilidad y demás, el bolsillo de la gente que no solo recibe estos aumentos, sino el nuevo impuesto a la renta financiera, la inflación del 45%, el aumento de los precios en las góndolas, la pérdida de la fuente de trabajo? ¿Qué valoración? De verdad, porque quiero entenderlo. ¿No sienten que es ya demasiado estos aumentos para la realidad social que estamos viviendo? ¿Sabes qué pasa, Luis? Que este es el problema de tener que arreglar descalabros de 15 años. Y todos hubiésemos preferido que no se hubiesen hecho estos descalabros al kirchnerismo, que haya hecho Viva la Pepa, de que
todo es gratis, pero que lo pagamos todos, y al final no solo lo pagamos todos, porque esos cientos de miles de subsidios donde también había y se está investigando sospechas de corrupción con barcos que venían y salían a fortuna mientras no se desarrollaba el gas en nuestro país, con accidentes en trenes trágicos y familias destruidas. Digamos, si eso no hubiese sucedido, no estaría pasando esto. Ahora, mi pregunta es concretamente... Pero, sí. perdón, porque lo venimos haciendo con dos planos. Por un lado, con gradualidad, porque esto todos los años lo venimos haciendo gradualmente. Segundo, acompañando a los más vulnerables. Sí. Y tercero, porque la realidad es que no hay que perder perspectiva de que el día que llueve, la mamá que tiene que llevar a su hijito al jardín de infantes, el colectivo no le entraba, porque la calle era de tierra y el colectivo cuando llueve no entra, y la mamá tiene que caminar 10 cuadras en el barro, o por lo tanto, o camina 10 cuadras en el barro, o no lleva a su hijo al colegio y no puede ir a trabajar. Entonces, lamentablemente, eso es lo que recibimos y eso es lo que estamos resolviendo. Ya pavimentamos 400 kilómetros de calles de tierras en el conurbano. Ya tenemos 70 kilómetros de trenes nuevos eléctricos. Ya hicimos 100 estaciones nuevas de tren. Recuperamos 100 kilómetros de vías de tren. Y te puedo contar durante 1 hora y media todas las cosas que estamos haciendo. Los metrobuses, que no había un metrobús en la provincia de Buenos Aires. La gente viaja 3 horas para ir a trabajar. Y hoy, en muchos casos, le hemos bajado 1 hora quizás del viaje. Pagaba en la tarifa del colectivo que se iba acumulando en cada viaje. En muchas personas, entre la tarifa social y la tarifa integrada, su variación de tarifa respecto a esas tarifas bajas que habían es bastante menor en comparación a las actualizaciones. Hay montones de cosas que sería interesante un día que discutiéramos y podemos hacerlo acá, ¿no? O sea, los trenes, depende cuál, en el interior no hay un solo tren, las rutas en el interior son pésimas. Pues yo digo, asumo que... Espera, ahora quiero terminar, me gustaría terminar esta idea. ¿Puedo terminar esta idea en referencia? Pues si no... Pero hicimos 20.000 kilómetros de repavimentación de rutas en Argentina, sobre una red de 40.000 kilómetros. Estamos construyendo el doble de las autopistas de las que había en el 2015. Hemos recuperado el tren a Mar del Plata, hemos mejorado enormemente el tren a Rosario, a Córdoba. Guillermo, yo tengo 54 años, hasta mis 17 venían 3 horas y media, a Rosario tardo 6 horas y media si llego. En serio, no, o sea... Tardás menos, antes tardabas 1 hora y media más. La realidad que me tengo que agradecer que en vez de 8 horas llego en 6 horas y media. No es que tenés que agradecer, que es la realidad del país que recibimos, Luis, y que conocemos eso, porque no es que había un tren bala y que ahora tardás 6 horas. No, está claro. Yo asumo que hubo un descalabro de tarifas, porque lo conozco, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, el 45% de inflación de este año, que es de este año, la caída de los índices industriales, todos, menos la industria financiera, de este año, ¿no es también asumir que es un error, cuanto menos sin una equivocación severa de este gobierno, y que a la hora de aumentar las tarifas debería ser contemplativa con el bolsillo de la gente? Es pregunta, no es jodedura, lo estoy preguntando en serio. Este gobierno generó este año 45% de inflación, no el kirchnerismo. ¿No se puede considerar esa situación? Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando vos me planteás el tren a Rosario, desconociendo lo que recibimos, está implícito en tu pregunta de que nosotros somos los responsables de esto, porque la realidad es que esto es consecuencia de un montón de factores, y entre esos factores está la Argentina que recibimos. Entonces, ¿no tenemos cero responsabilidad? No, tenemos claro que cierta responsabilidad. ¿Tenemos toda la responsabilidad? No, porque recibimos este país con descalabro. Entonces, cuando vos me decís, las rutas es un desastre, lo que no estás viendo es cómo estaba en el 2015 y cómo están hoy, porque la realidad que la circunvalación de Rosario, que vos la conocés muy bien, estuvo durante 8 años haciéndose y se hizo el 50%, y nosotros en menos de 3 años terminamos el 50% que faltaba. Entonces, si cuando estamos haciendo esta obra, si es que no avanzan con la circunvalación de Rosario, no hay perspectiva de la situación que dejamos desastrosa. Yo estoy en Madryn ahora, en Chubut, y la ruta que conecta Trelew y Madryn, que son 70 kilómetros, que son ciudades muy importantes, de las más importantes de Chubut, empezó la obra Lázaro Báez en el 2007 y no hay prácticamente nada. Y la estamos terminando nosotros
a fin del año que viene. No hay la menor duda. ¿Querés que te siga diciendo lo de los subsidios, de cómo sucede en el interior y demás? Mi pregunta es, en la realidad socioeconómica de un contribuyente de hoy que está viviendo con un 45% de inflación, un aumento fenomenal de los productos, los aumentos de los alquileres, la pérdida de trabajo o el temor de perderlo, aumentar el 55% la luz, ¿no debería ser contemplado más allá en la ecuación de equilibrio económico en un servicio público, en el equilibrio del bolsillo del ciudadano de a pie? En el deseo, sí. En la realidad, si vos no hubieses ido haciendo todo esto, muchas de esas personas hoy no tendrían luz. Entonces, lo que vos tenés que elegir es entre estas dos cosas. Digamos, tuviste un gobierno que te dejó prácticamente sin luz, tuviste un gobierno que te dejó prácticamente sin infraestructura, y tenés que arreglar todo eso. Dentro de lo que tenés que arreglar, lamentablemente, porque obviamente cada vez que tenemos que tomar esta decisión, la vemos 1000 veces, vemos todos los números, nosotros bajamos 30.000 millones de pesos que iban a los empresarios del transporte, que hoy es ahorro que no va a la tarifa o que va a obras. Entonces, todo eso es algo muy complejo, muy profundo, que genera la necesidad de un esfuerzo enorme de la gente, y lo conocemos perfectamente, y la realidad es que en el transporte son 15 millones de personas que viajan todos los días, y por eso nos rompimos la cabeza haciendo la red SUBE para que tengan los descuentos, aumentamos el descuento de la tarifa social, porque si bien esto impacta a la gente, decimos, bueno, a Luis Novarecio que le impacte de una forma, y a la persona que tiene dificultades económicas, que vive en González Catán, que le impacte de una forma menor, porque tenemos que acompañarnos a esa persona que a Luis Novarecio o a Guillermo Dietrich. La última, porque de verdad agradezco, sé que hay que subirse a un avión, etcétera, etcétera. Para que me quede claro, porque quedó pendiente de la otra vez, ¿es correcto que se va a compensar a las empresas de peaje por la baja de circulación de autos y la inflación y el no aumento proporcional de la tarifa? No es correcto que se compense por la baja de circulación de autos, sí es correcto que los peajes aumentan por la inflación, lo que sí, frente a la confusión que se generó en las autopistas de accesos al área metropolitana, en el caso de acceso norte y acceso oeste, lo que tiene el contrato es que si baja la circulación o si hay una devaluación, hay que hacer una audiencia pública para el aumento de tarifas. No significa que por eso hay que aumentar tarifas, sino que el aumento de tarifa que se haga, como estamos haciendo, que aumenta 33% el 1 de enero, ese aumento de tarifas se tiene que hacer una audiencia pública, que es lo que estamos haciendo. Pero no es vinculante la audiencia pública. Ninguna audiencia pública es vinculante de ninguno de los servicios, pero sí es un lugar de espacio donde la gente puede transmitir sus opiniones, sus puntos de vista, observaciones, sugerencias. En una audiencia pública que hicimos de las de aumento de peaje, vinieron sugerencias del sector de camioneros que nos permitieron hacer unas mejoras, que ellos lo valoran mucho, y fue dentro del marco de la audiencia pública. Es decir que, bueno, nada, concretamente se va a compensar a las empresas de peaje por la inflación que tienen. No es que se las compensa, es que, digamos, el sistema de peajes tiene gastos, tiene gente que cobra salarios, que esos salarios tienen aumento porque hay inflación, que hace mantenimiento, tiene que cortar el pasto, tiene que hacer la señalización, todas las actividades esas, como todos los productos y servicios de la economía. Cuando hay inflación, si no aumentas esos precios, lo que tenés que hacer es darle subsidios. La realidad es que esto fue lo que hizo el kirchnerismo y fue lo que hizo que Argentina esté prácticamente quebrada. Entonces, reconociendo que no es bueno hacer los aumentos, que alguien lo termina pagando en algún momento. Entonces, o lo paga el usuario, o lo paga entre todos, que están los usuarios, y los no usuarios.